se conocen. Hernán es un amigo y hace muy buenas IPAs. Bueno, gracias por la invitación. Primero que nada, este no era el título de mi charla, pero bueno, un poco algunos ciertos malos entendidos y como para no repetir varias cosas de lo que ya hablaron antes y no ser reiterativo, hace aproximadamente una hora cambié el título de la charla y le vamos a dar otro enfoque, pero perfecto. Voy a hablar de IPAs especiales, voy a tratar de tirar un poco de tips de elaboración y cómo encarar una receta en general, no solamente de lupulado, para hacer specialty IPAs. Vamos a hablar de varias, de white, red, brown, black, la New England, que ahora está también bastante de moda. Y en el medio le vamos a mechar de lo que iba a hablar inicialmente, porque ya se comentó bastante, de alguna técnica de lupulado y algunos tips de elaboración. Bueno, siempre empiezo con un comentario bastante obvio, pero me gusta aclararlo. Muchas de las cosas que voy a decir es una mezcla medio rara entre los libritos, la experiencia y comentarios con colegas y amigos. Está muy lejos de ser una verdad absoluta y permítanse refutarlo o mejorarla o improvisar las técnicas. Eso es lo que me parece que tiene de bueno esta forma de transmitir y de enseñarnos un poco entre todos. Me ha pasado más de una vez que me enseñan una técnica en la que la pruebo, la evoluciono y se la devuelvo mejorada, o al revés, o yo paso una técnica que la próxima vez que me encuentro con ese cervecero me dice: che, fíjate si en lugar de hacer esto le metiste esto y esto, queda mejor todavía. Lo cual yo les voy a decir más o menos ciertas cosas de cómo las resuelvo, pero permítanse probar sus propios métodos. Bueno, muy básicamente, antes de empezar a hablar de IPAs especiales, quería hacer una pequeña definición de lo que es la familia de IPAs y cómo está definida. Estas son las tablitas del BJCP. No hay mucho más para decir. La verdad que el BJCP en muchas cosas es muy ambiguo y no nos define mucho los estilos. Y lo más complicado es lograr interpretar realmente un estilo a la hora de sentarnos a diseñar una receta, no solamente de lupulado, sino de maltas, un perfil de fermentación o lo que sea que me afecte al perfil sensorial que va a tener la cerveza terminada. Pero bueno, básicamente los tres estilos iniciales que están dentro de la última guía del BJCP son English IPA, American IPA e Imperial IPA. Algunas cervecitas referentes que me gustan cuando empiezo a hablar de estos estilos. Esto también lo voy a tratar de pasar rápido. Si quieren volvemos. Otra aclaración importante: no me dejen hablar solo porque se va a tornar muy aburrido. No tengo mucha onda para poder sentarme a exponer y por ahí se torna muy pesado. Ya todos comieron y escabearon, así que está buenísimo que me interrumpan todas las veces que quieran. Pregúntenme, de hecho se va a hacer más didáctico y se va a hacer un poquito más llevadero. Básicamente, a la hora de plantear las diferencias en los tres insumos principales, todas las IPAs americanas tienen una base de malta mucho más sencilla. El caramelo es como un pecado en una cerveza americana. Se usa un porcentaje muy bajo o nada. Hay una nueva escuela ahora, una nueva de las IPAs americanas, en donde directamente no se usa caramelo. Un poquito de Múnich de soporte de malta, un poquito de Carapirs para aportar dextrinas y un soporte para ese lupulado tan agresivo y nada más. En cambio, en las cervezas inglesas, todas las lupuladas, las bitters y las EPAs e IPAs inglesas, los lúpulos ingleses no son tan amigables o no son no se pueden balancear tan fácilmente cuando los agrego en grandes cantidades. Entonces el soporte de malta es mucho más alto, tiene una complejidad. Ahí entran en juego los caramelos bajos, caramelos medios,
Generalmente no se usa un caramelo alto, pero puede tener un pequeñísimo porcentaje para ajustar color. Pero ahí entra la Malta Pale Ale y un soporte de caramelos que va a ser una cerveza mucho más dulce desde el punto de vista de la maltosidad, principalmente para hacer el lupulado más amigable y más ameno. Para ponerlo más en numeritos y no hablar en el aire, si yo a una cerveza inglesa la lupulo con 5 gramos por litro de un Fagles o un Ken Golding en el Whirlpool, seguramente el perfil herbal, el picor típico, característico de esos lúpulos, no me va a quedar tan agradable y me va a hacer una cerveza poco tomable, en donde el perfil inglés va a estar, pero después del segundo o tercer trago le saca mucha tomabilidad. En cambio, no pasa eso con una cerveza que tiene un lúpulo americano, frutas tropicales o un cítrico, que son perfiles que son mucho más tolerables y admiten un lupulado mucho más violento. Voy a tratar de ir rápido así llegamos a donde quiero llegar. Esta es una pequeña introducción. Bueno, dos diferencias básicas también en la cepa de levadura. Las cepas de levadura americana generalmente son bien neutras, tienen un carácter de una atenuación relativamente alta. Nosotros tenemos como ejemplo en levas secas la Nottingham del alemán o la 05 de Fermentis. Son levaduras que en sus condiciones normales tienen una producción de ésteres bastante baja y una atenuación relativamente alta. Eso nos da una cerveza más seca, a la misma densidad inicial nos va a dar una cerveza más seca, en donde se va a resaltar mucho más el alcohol. Por el contrario, una cepa de levadura inglesa, la producción de ésteres juega un carácter más predominante. Si bien en levaduras líquidas tenemos cepas de levadura inglesa de todas las variaciones, de atenuación media con ésteres bajos, ésteres altos con atenuación alta. Nosotros en cepas de levadura seca tenemos muy pocas variantes. Básicamente es la 04 o la Windsor, que son muy particulares. No tienen tanto poder de atenuación, con lo cual si hacemos un macerado donde formamos algún azúcar un poco más complejo de lo normal, la levadura no va a ser capaz de comerlo y nos va a dar un poquito más de cuerpo y de maltosidad final. Y tienen una producción de ésteres bastante mayor. Entonces la vamos a notar y obviamente va a competir con nuestro lupulado. Entonces a la hora de ver qué cepa de levadura vamos a usar, la 04 es gloriosa para los que no filtran, pero compite mucho con el lúpulo y le quita predominancia. Entonces hay que ver de cómo manejarla de una forma en que trate de tener una fermentación limpia, rápida, pero con la menor producción de ésteres posible, si es que quiero destacar, ¿no?, el perfil y el aroma de los lúpulos que voy a usar. Lúpulos, vamos a hablar del resto de la presentación. Bueno, de esto se trataba un poco mi presentación, la charla que iba a dar, pero lo voy a dejar para comentar durante las técnicas de cada estilo y vamos a ir metiendo. Principalmente me quería enfocar bastante en el Whirlpool y en el Dry Hopping, que es quizá donde un poco más experiencia tengo de prueba, práctica y errores para bajarles y acortarle un poco los tiempos, y después cada uno va a ir probando cuál es lo mejor de acuerdo al equipamiento. Pero bueno, básicamente para aportar amargor, las dos técnicas que se utilizan es el Fairware Hop y obviamente el lúpulo de hervor al inicio. El Fairware Hop me parece clave en cervezas lupuladas que tengan más de 40 IBUs, hace mucho la diferencia. Básicamente es agregar un poquito de lúpulo, entre un 10 y un 30% de lúpulo de amargor, ni bien empiezo a llenar la olla de hervor. Esto, los libritos tampoco tienen mucha explicación, pero la mayoría dice que le quita el oxígeno que incorporé durante el macerado, recirculado y llenado de la olla. Entonces voy a tener menor producción de
compuestos indeseables durante todo el tiempo de hervor. Llevado a la práctica, hay varios estudios que hacen un mismo mosto fermentado, hervido con un Fairward Hop y sin Fairward Hop. Lo que logramos es más amargor que si no hacemos esta adición previa antes de que rompa el hervor, pero un amargor mucho más limpio, mucho más suave, mucho más sutil. Entonces, cuando nosotros queremos meter 60, 70, 80 IBUs en una cerveza lupulada, realmente hace la diferencia agregar esta pequeña cantidad ni bien empiezo a llenar la olla, porque lo que voy a lograr es lo más difícil de lograr en una cerveza que tenga mucho amargor, es que ese amargor sea pronunciado, que sea alto, pero que pase, que no quede en boca lo que se llama harsh o dejo amargo, que es ese amargor punzante y que se mantiene en la boca, que lo que hace es le saca mucha tomabilidad. Nuevamente, lo más difícil es ir al extremo, pero buscando un balance. ¿Por qué se agrega un 30% de todo el lúpulo de amargo y un 100% de lúpulo amargo? Esa pregunta tampoco está muy bien respondida. En mi opinión, te voy a dar algo muy particular, porque no cumpliría la función para lo que lo estás agregando. Lo hemos discutido varias veces en varias reuniones y siempre termina saliendo en algún momento de la charla. Me parece que si vos le estás agregando un poquito de lúpulo para poder eliminar el oxígeno que tenés en ese mosto, para después lupular en un hervor vigoroso y tener un amargor pronunciado y limpio, si lo echás todo al principio, pierde esa función. Entonces no ganás lo que buscás con esa pequeña adición al principio. Los libros también, he leído varias cositas y varios artículos y papers yankees y no tienen una explicación química de por qué. Sí. Y además de resaltar el lúpulo, ese agregado, ¿también sirve para resaltar otros sabores? No, esto es una adición de amargor. El amargor no es un sabor, el amargor es una sensación en boca. El amargor no está asociado a un sabor. Después vamos a hablar de todas las adiciones de sabor y aroma. Pero ese antioxidante que vos le agregás para eliminar la oxidación no resaltaría el flavor de la cerveza de alguna levadura o de otra cosa. No vería por qué. A ver, lo que yo estoy buscando con esta edición es tener un amargor más limpio. Más pronunciado, un amargor alto pero limpio. Yo te pregunto por si es aplicable a otros estilos, más que los lupulados. A ver, toda esta presentación está basada en cervezas muy lupuladas. ¿Por qué? Porque la verdad es que no tiene sentido buscar un amargor más limpio. También el Fairward Hop aumenta el rendimiento del amargor. Hay un par de estudios que dicen que para el mismo agregado de lúpulo de amargor en el mismo mosto, con un Fairward Hop podés tener hasta un 10% más de IBUs en la cerveza final. Y que encima, sensorialmente, esos IBUs se notan más amigables, como más fáciles. Entonces, por un lado, el estudio, el espectrofotómetro dice que tiene más IBUs, pero el análisis sensorial dice que es un amargor más limpio. Si lo llevas a una Jefe Weizen que tiene 15 IBUs con un lúpulo noble, la verdad que no es muy aplicable. La diferencia va a ser insignificante. Sigue corriendo la misma regla, pero entre 15 y 15,5 IBUs finales y un amargor muy muy suave, con toda una maltosidad muy grande y un perfil de leva y todo lo que viene después. Esa sutileza que le está aportando con esta técnica está tapada por 28.000 otras cosas. ¿Entendés? Cobra importancia cuando vos llevás esta técnica al extremo. Por eso, en una birra de una base de malta simple y un lupulado agresivo. Ahí es donde realmente hace la diferencia. No es que no valga para otra birra, pero no sé, una Irish Red que le voy a poner 16, 18 IU de amargor con un lúpulo 18 alfa, me parece que va a ser totalmente despreciable. Bien, sabor. Esto lo voy a pasar por alto porque voy a hablar bastante después cuando hable de cada birra, pero bueno, las adiciones finales, hopback y aroma, tanto el late, la adición del Whirlpool, un hop stand y lo voy a nombrar en diferentes birras,
Y dry hopping, que eso también quiero dedicarle un poco más tiempo, así que lo dejo para más adelante. No llego a IPAs especiales todavía. A ver, tanto de agua como de levaduras podemos estar hablando horas enteras, pero a la hora de poder lograr una buena cerveza lupulada, no puedo dejar pasar de hablar, aunque sea 3 minutos, y comerme 28.000 cosas de esto. Pero bueno, hay una de agua y la que viene es levadura, aunque sea voy a nombrar algo muy básico, pero en una cerveza lupulada el agua es fundamental. Y lograr comprender el agua de proceso que tengo y cómo la quiero modificar para el tipo de cerveza que voy a hacer es tan clave como elegir un lúpulo fresco y de muy buena calidad o el momento en que se lo voy a agregar. Básicamente los carbonatos son grandes enemigos de las cervezas lupuladas. Cualquier agua muy dura va a venir de la mano con un amargor áspero, una cerveza difícil de tomar, muy baja tomabilidad, ese harsh del que estoy hablando hoy. Realmente es casi imposible hacer una cerveza lupulada amigable, extrema y fácil de tomar con un agua muy dura. Los cloruros también hay que tener cuidado. Los cloruros en parte intensifican y tienden a dar un sabor más importante a la malta y le van a dar un soporte, y es muy importante la relación sulfato-cloruro a la hora de ver el agua de una cerveza, pero donde supero unas 80 ppm de cloruros, ese sabor se hace muy indeseado y puedo tener otros sabores secundarios y clorofenoles, que vendría a ser el equivalente a usar un agua de proceso bastante clorada. Entonces, tengan en cuenta de que a la hora de agregar y buscar esa relación sulfato-cloruro, que voy a hablar también un poco más adelante, que no superen un límite de cloruros en donde por llegar a 1:1 sulfato-cloruro de lo que le quiero agregar, me pase de una concentración de cloruros que me deje sabores indeseados. El pH también es un juego que tenemos que tener muy en cuenta. Los que no corrigen pH deberían hacerlo ya. Los que corrigen pH tienen que ser todavía más finitos y más quisquillosos a la hora de hacer una birra lupulada. ¿Por qué? Porque a un pH alto voy a solubilizar muchísimos más compuestos indeseables que vienen con el lúpulo, que nuevamente cuando hago una adhesión agresiva, estoy hablando, cuando hablo de estas cosas, hablo de, no sé, agregar 7-8 gramos por litro en el boil, en distintas adiciones, en los minutos finales y en el whirlpool, y agregar otro tanto de 7-8 gramos por litro en el dry hop. Entonces, cuando llego al extremo ese tipo de adiciones y voy a hacer una cerveza fuertemente lupulada, un pH levemente más alto de lo normal nos solubiliza y nos lleva puesto un montonazo de compuestos que nos van a dar sabores y aromas muy poco agradables. Entonces, tener el pH correcto en cada etapa del proceso en este tipo de cervezas es clave, tan o más clave que en cualquier otra cerveza. Y bueno, sulfatos es todo un capítulo aparte también. Hay mucho para hablar de la composición del agua y cómo ir jugando con eso. Para hacer un resumen y poder seguir adelante, yo trato de buscar distintas relaciones de sulfato-cloruro de acuerdo a qué tan extrema quiero hacer mi IPA. Y tengo como 3 bases en las que trabajo. Cuando voy a hacer una IPA, lo más extremo que se me ocurre hacer, que es una Imperial IPA, una cerveza que tiene una densidad muy alta y que tiene bastantes IBUs dando vuelta, trato de buscar cerca de 3:1 sulfato-cloruro. Es una relación que con tanta malta y con tanta cosa dando vuelta me levanta mucho el perfil de los lúpulos y me hace mucho más amigable toda esa combinación extrema de mucho alcohol con mucha malta con mucho lúpulo. Cuando empiezo a bajar la intensidad de la birra, empiezo a bajar esa relación hasta llegar a 1:1. Por ejemplo, una American IPA
en donde mi American IPA anda cerca de 7 grados y 75 IBUs. Ando muy cerca de 2:1 sulfato cloruro, y después, como extremo más liviano, sería una Session o una Black, en donde la maltosidad juega mucho más, lo voy a hablar más adelante también, juega mucho más en la combinación de malta lúpulo y en el perfil que le quiero dar a mi cerveza. Estoy muy cerca de 1:1 sulfato cloruro. Entonces voy jugando, casi siempre dejo casi estable, no exactamente igual para todas las birras, pero el cloruro anda más o menos fijo, y voy intensificando las adiciones de sulfato de acuerdo a la intensidad de la birra lupulada que estoy haciendo. Es clave conocer el agua que tengo. Yo prefiero no agregar ningún tipo de sales y solamente corregir el pH con algún ácido, si no conozco el agua que tengo, antes de agregarle a ojímetro, porque generalmente no funciona bien eso y termina siendo perjudicial. Entonces, creo que la mejor inversión para cualquier tipo de cervecero que quiere hacer una cerveza de calidad y quiere buscar ese puntito de más en el producto final es garpar un análisis de agua. No están tan caros, lo podés hacer en cualquier lado, son bastante rápidos y tenés una noción muy certera de lo que tenés. Varía en el año, no es lo mismo en distinta época, hay distintos lugares que varía más que otros, pero por lo menos no es nada, no es el aire. ¿Qué rango de pH más o menos? A mí me gusta manejar 5,5 al inicio de la maceración, 5,4 en el recirculado, 5,3 inicio de hervor, 5,2 final de hervor. Ni loco es una ley, ni en pedo es una ley, depende mucho cada equipo. De hecho, en distintos equipos que hago cerveza, en el hervor me baja el pH distinto. Entonces, no es estandarizable a cualquier equipo, pero es una aproximación en donde vos podés arrancar a jugar. 5,5 al inicio de la maceración, cuando terminás el empaste teóricamente, 5,4 cuando estás recirculando, 5,3 cuando arrancás a hervir, cuando terminaste de lavar y tenés la olla llena, y 5,2 cuando tenés el mosto que apagaste el fuego y estás por mandar a enfriar o en el fermentador. Para eso lo puedes corregir. Lo que te digo ahí Claro, pero para eso tenés todo el hervor y tenés 1 hora y media de hervor para hacer todas las modificaciones necesarias. Yo generalmente cuando arranca el hervor espero 15 minutos y mido el pH para que esté lo más homogéneo posible. Ahí tengo 1 hora y pico para poder corregir el pH. Tengo tiempo de agregar un poquito de ácido, esperar a que se vuelva a solubilizar, volver a medir y volver a corregir. Nuevamente, depende de cada equipo. Laburo en equipos que, por ejemplo, solamente en el hervor el pH me baja 0,2 puntos. Entonces, ahí ya me obliga a arrancar a hervir a 5,4. Porque si busco los mismos 5,2 al inicio de la fermentación, solamente con un hervor en equipos grandes el pH baja bastante. Bueno, en mi equipito de homebrewer ni siquiera me baja 0,1. Entonces casi que tengo el mismo pH, hay muy poca diferencia entre el inicio del hervor y el final del hervor. Por eso, son números más que estimados y obviamente que hay que ajustarlo al equipo que tiene cada uno. ¿Y clima final? ¿Clima terminal? No, depende mucho de la cepa de levadura, del estilo, de un montonazo de cosas. No, hay un rango entre 4,3 y 4,7. Pero depende mucho de la cepa de levadura. De los compuestos, ellos te pueden decir mucho más todavía. Pero está claro que la levadura solamente no nos va a formar alcohol y CO2. De todos esos compuestos secundarios que vaya aportando en la fermentación, hay muchos que modifican el pH y lo modifican bastante. El mismo mosto, hay algunos grafiquitos de esos también, del mismo mosto a fermentar con distintas cepas de levadura, cómo va afectando el pH. Pero debería andar entre 4,3 y 4,7 es alto. Puede ser, disculpa, que al momento de la maceración los granos tienen como un efecto así de tampón debajo bastante importante en cuanto al pH, por lo tanto la idea sería controlar el agua de macerado y después en todo caso recién en el momento que tenés el mosto listo para cocinar, pero no durante la maceración, ¿no sé? Sí, a ver,
Creo que la medición más imprecisa de todas, por lejos, es la del inicio del macerado. Yo generalmente lo que hago es apuntar, mido el pH en el recirculado, no lo mido antes, y corrijo para la próxima birra. Y trato de que ese recirculado me esté en 5.4. Después si lo medís, si vos ese recirculado está en 5.4, generalmente andás bien en el pH del empaste. Tenés que tener un mosto muy homogéneo, tenés que darle un tiempo. Si tenés diferentes temperaturas también el macerado te va a afectar bastante. Yo mido cuando tengo unos 10 minutos de recirculado para tener una medición lo más homogénea posible, por lo que vos decís, que sí, es bastante disparejo. Me ha pasado de medir, corregir y después medir de vuelta y tener un pH más alto después de que acidifiqué. Medí 5.6, agrego ácido, paleo, vuelvo a medir y tengo 5.7. Entonces, en algo le erré. Alguna medición estuvo mal. No es normal. Pero bueno, también depende mucho de tu equipo. Depende. ¿Orígenes del agua que te perjudican o trabajan en contra de tu letra? ¿Cuáles son los iones? Sí, o sea, que tenés que tener muy controlado porque... A ver, yo cada vez voy buscando aguas más blandas. Para mí, en líneas muy generales, cuando más blanda es el agua, vas a tener una cerveza más tomable. Entonces, hay ciertos iones que te juegan a favor. El sulfato claramente ayuda a una birra lupulada. El sodio también realza un poco el sabor de la cerveza. Pero para cualquier cerveza y en cualquier situación, después tenés que darle un balance y un soporte, ¿no? Pero cuando más blanda es el agua, mejor. Entonces, yo te diría que si arrancás de un agua muy blanda y le haces unas pequeñas adiciones de las sales que te van a ayudar, que estamos hablando de un sulfato, en menor medida cloruro, la 2 de calcio y... Como que hay como arrancar con un agua prácticamente a cero de sales, por lo menos inconveniente, ¿no? Sí, 100% ósmosis generalmente no se usa. Por lo menos si tenés una ósmosis que te dé un agua pura. Pero si usa un blend, el agua de red o el agua de pozo tiene una cantidad de sales y minerales que es imposible de reproducir con un agregado de 2 o 3 sales. Entonces, esa complejidad del agua, para muchas cosas, para la química de la levadura, para la conversión del mash, para la coagulación del hervor, necesitas eso. Pero cuando más blanda, te va a dar una cerveza más fácil de tomar. No el extremo de 100% ósmosis. Claro, además es que de todas maneras el agua de red vos sabés que hay, o sea, ahí traes mucho cloruro. Pero eso es lo más fácil de sacar. Tenés que hervir, A ver, lo más fácil de sacar del mundo son los sólidos disueltos no. La tierra con un filtro de partículas y el cloro con un carbón activado. Eso es súper barato, súper fácil de sacar, es efectivo, no necesitas muy baja inversión. El problema es cuando tenés sodio o cuando tenés mucha dureza permanente, que ahí necesitas un equipo de ósmosis, porque si le metés un ablandador vas a sacar dureza, pero vas a meter sodio, y ahí tenés otro quilombo, con un agua dura. Pero si tenés un buen agua blanda, que está muy clorada, por ejemplo el agua de Buenos Aires, el agua de Capital, es gloriosa. Yo tengo la misma composición en el agua de Capital, en mi departamento, que la salida de la ósmosis en lugares donde hay agua dura. Tiene menos de 10 ppm de cada ion. Algunos no llega a 2 ppm de cada ion. El único tema es que tiene 150 ppm de cloro, que es una locura. Bueno, le ponés 2 buenos filtros de carbón activado y por 1.000 pesos solucionaste todo el problema. No es lo mismo cuando tenés un agua con, no sé, 500 ppm de carbonato. Ahí ya tenés otra inversión para solucionar esa dureza. No llegué todavía. Bueno, no voy a decir casi nada más que gasten mucho tiempo y mucha inversión en tener una fermentación buena y limpia. Lo cual estoy diciendo algo muy fácil que es muy difícil de lograr. He visto infinidades de cervezas lupuladas que no reflejan ni un cuarto del lúpulo que tienen por una fermentación defectuosa. Entonces, son dos cosas muy importantes en una cerveza lupulada
que hasta las pondría por encima de la receta de lúpulos. Una fermentación limpia y la menor cantidad de oxigenación posible. Son muy fáciles de decir, muy difíciles de concretar. Voy a hablar bastante de la oxidación también, pero he visto cerveza, he tomado cervezas con 30 gramos por litro de lúpulo americano que no tenían una gota de lúpulo, pero estaban mal fermentadas con un diacetilo muy violento y el lúpulo desapareció. Entonces te gastaste una fortuna en un lupulado de lo mejor y después le tiraste un sobrecito de leva y la dejaste a la criolla que fermente y se te fue toda la inversión al tacho. Así que no es fácil, podría hablar un montonazo, ellos todavía mucho más, pero cantidad de nutrientes, oxígeno, la cepa de levadura correcta, la temperatura, la curva de fermentación, no van con mucho esas fermentaciones planas que después en algún momento patalean por algún lado, más todavía con la 0,4, y la cantidad de inóculo. Entonces, tener una fermentación vital, sana, ni muy rápida para no evaporar muchos compuestos deseados, ni muy lenta para no producir algún subproducto o algún demérito, es clave. No dije nada, ya lo sé. ¿Varias el oxígeno? ¿Cómo? ¿Y varias la incorporación de oxígeno cuando haces una inoculada? No, lo que generalmente es inoculo más cantidad. Que eso también lo iba a decir también con el dry hopping. En cervezas muy lupuladas lo que noté es que tenía fermentaciones muy lentas, a mismas condiciones de una cerveza sin lúpulo. Las fermentaciones son más lentas, el lúpulo lo joda y bastante, mucho explicó en la charla anterior también. Yo la verdad que no, de la química, de la interacción de las levaduras y el lúpulo sé muy poco, y lo poco pude leer no me termina de quedar claro, pero te puedo decir en la práctica, en la experiencia, de que cuando mandás una cerveza lupulada y si llegás a hacer un dry hopping al inicio de la fermentación, como las New England que voy a hablar más adelante, si inoculás tu tasa normal, vas a tener una fermentación mucho más lenta, muchísimo más lenta. Lo que hago es sobreestimo en 15, un 20% la tasa de inóculo cuando sé que hoy tengo mucho lúpulo en suspensión dando vuelta en ese mosto antes de fermentar. Bueno, sí. Sí, Rodo. Decís que Fernando está diciendo que el lúpulo expresa la levadura. Sí, pero no lo puedo fundamentar. Es que quería que... No, bueno, te lo aclaré, el que avisa no traiciona. Yo noto fermentaciones muy lentas. Me pasaba, por ejemplo, yo en las birras de Seal Hopper siempre reutilizo levadura. Cuando hay que arrancar levadura seca, se lo mando a una de minga y de ahí cosecho. Y me pasaba que yo a ciertos barros que los conozco, que hago un conteo, más o menos ando entre 0,7 y 1 kilo por hectolitro de inóculo. Para una birra de 1060, después voy variando un poquito más de densidad, un poquito menos de densidad, pero el mismo inóculo para una birra de 1060 no lupulada y una lupulada, la fermentación me llegaba a tardar entre un 50 y un 70% más de tiempo, de días. Bastante. Tuve fermentaciones de, no sé, 1060, 1010 en 7-8 días. Cuando en realidad esa fermentación la debería completar 4 o 5 días con 0,5 reutilizada, pero más que cómodo. Y lo solucioné, probé varias cosas, probé más oxígeno. Lo que pasa es que como no puedo medir oxígeno en el mosto antes de fermentar, porque no tengo el aparato que necesito, y porque vale una fortuna, no me quiero pasar. Lo peor que me puede pasar en una birra lupulada es que me pase oxígeno. Entonces lo que hice fue compensarlo con un poquito más de nutrientes en el final de hervor y un poquito más de inóculo. Y lo corregí. Listo. Eso es todo lo que te puedo decir. Eso es todo lo que te puedo decir. El resto, prueba y averigualo. Sí. ¿Cuánto dijiste de inóculo para lupuladas? 1 kilo por hectolitro. Claramente depende mucho de tu barro, ¿no? Hay barros que pueden tener concentraciones. Clara se me ríe. Sí, depende mucho del barro que tenés, depende mucho de las condiciones.
pero bueno, más o menos, si tuviste un criterio a la hora de cosechar ese barro y tenés un barro bastante espeso, 1 kilo por hectolitro tiene que andar muy bien. Claramente tampoco no es lo mismo una Session IPA de 1048 que una Imperial de 1080. No es el mismo inóculo. Bueno, llegué a lo que quería hablar. La primera specialty que quería hablar es la Red IPA, está bastante de moda. Básicamente, como en muchas cervezas, hay dos escuelas a la hora de sentarnos a elaborar esta birra. Ninguna es mejor que la otra, son simplemente gustos personales. Una escuela va por el lado de hacer una base de maltas con mucho caramelo bajo para darle ese color ámbar rojizo. La Red IPA tiene un espectro de color bastante alto, puede ser desde un rojito muy clarito, casi anaranjado, hasta un rojito muy intenso, casi brown. Eso se lo podemos dar de muchísimas formas distintas, está claro, pero básicamente una de las escuelas va por el lado de mucho caramelo bajo y un lupulado bastante resinoso. A mí, personalmente, la que más me gusta es la que elijo hacer cuando hago Red IPA, y me gusta mucho cómo maridan, por contraste, esos extremos. Mi Red IPA tiene 22-24% en total de maltas caramelo, lo cual es un montón, y tiene un lupulado de 3-4 lúpulos bastante resinosos. Después voy a hablar bien de qué lúpulos considero resinosos y depende de qué adición también. Pero ese balance de un dulzor de malta muy alto con un lupulado extremadamente resinoso me parece que queda muy bien y marida muy bien por contraste, y resulta en un producto bastante extremo pero fácil de tomar. Por esa misma base de maltas con 15 IBUs de amargor sería una cerveza súper empalagosa, horrible, dulce, y ese mismo lupulado en una Session IPA o en una American IPA con una base de maltas muy clara, sería extremadamente resinoso y poco amigable. Pero el balance por extremos de mucho dulce con mucha resina, me gusta mucho cómo queda. Hay varios ejemplos de esta Red IPA, claramente no lo inventé yo. Hay muchas Red IPA americanas que van con este perfil y queda bastante bien. Yo a esta escuela, digamos, a esta forma de hacer una Red IPA, no le agrego nada más que Pilsen y maltas caramelo. No le doy Múnich, no le doy Carapils, no le doy ningún tipo de otra complejidad de malta, ninguna otra dextrina. Ustedes saben que cuando más modificada está la malta especial, también ya viene de base con más dextrina. Entonces, naturalmente, al agregar muchas maltas especiales y algún caramelito alto, ya vamos a tener un soporte de malta y una complejidad nuevamente para poder balancear una birra de 50, 60, 70 IBUs y un lupulado rabioso. Entonces, yo a esta cerveza la hago por esta escuela, mucha malta caramelo, solo Pilsen, uso todos los caramelos, caramelo 10, caramelo 25, caramelo 60, caramelo 90, así que tienen, y 120, depende qué marca usen, si es Cara Múnich, Cara Gel, y los diferentes nombres para cada malta. Y voy por el lado de una resina. El Chinook es un lúpulo que tiene cítrico y resina. El Simcoe me encanta, por lejos es mi lúpulo preferido, y tiene una fruta con resina. Si tiene un poquito de hervor, yo creo que prioriza mucho la resina en el Simcoe, pero por ejemplo si lo agrego en el dry hopping le veo mucho más esos frutos de carozo, un damasco, un durazno. Entonces cuando le quiero sacar la resina, ese pino que tiene el Simcoe, que a mí particularmente me gusta mucho, le doy unos pequeños minutos de hervor, una adición de 5 o 10 minutos finales. Como resina hay mucho más. Puede ser alguna poca cantidad de un lúpulo de amargor tipo Apolo, que es bastante resinoso. Y el Citra también tiene resina, que viene de la mano con un cítrico y un frutado, pero tiene bastante resina. Y me estoy olvidando un montón.
que también entran. El Bravo también es un lúpulo que mezcla. El Bravo es la alternativa de Hofsteiner al Simcoe y está muy bueno. Es un lúpulo que no está tan conocido, pero el Bravo tiene resina y fruta, y también, si le das un toquecito de hervor, prioriza mucho más la resina. Estimo yo, y esto bueno, es una conclusión muy personal, de que esos ésteres de fruta son más volátiles, entonces con un poquito de hervor me queda prácticamente toda la resina, y en un dry hopping tira mucho más fruta. Y la otra escuela de la red IPA es darle el color con maltas caramelo altas y algún tostadito en muy baja cantidad, teñirla. Entonces una base de maltas muy parecida a una American IPA, ahí sí le puedo poner un poquito de carapils para darle soportes y después la vamos a lupular fuerte, y un bajo porcentaje de caramelo 60 y un poquito de caramelo 120, 130, un Cararoma o el que sea que usen, y algunos le ponen el recirculado no más del 1% de cebada tostada. Eso le da un destello rojito con esos destellos rubí, diría mi amigo Paricio, cobre profundo con destellos rubí, que le queda muy bien a una birra roja, y le levanta un poquito el color. Obviamente que un toquecito de tostado muy sutil le va a aportar. Generalmente esta segunda escuela, o como lo quieran llamar, de red IPA, cuando haces una base de malta muy simple y solamente le das color, le queda mucho mejor un lupulado frutado, porque te va a dar una birra más seca, que tiene menos maltas especiales, que tiene menos dulzor del caramelo. Te va a dar una birra más seca y queda más bien con un lupulado principalmente frutado, y le puedo dar un balance con un poquito de cítrico o un poquito de resina. Pero a muy grandes rasgos, por un lado sería encararla como muchas maltas caramelo y lúpulos resinosos, o muchas caramelo bajo o poco caramelo alto y lúpulos frutados. Creo que esto lo dije casi todo. Bueno, nuevamente, para la hora de la levadura, generalmente la mayoría de las IPAs especiales son americanas. Como levadura americana nosotros tenemos la F05 o la Noti. Yo prefiero 1000-1 la 05. La Noti me parece que se come todo, inclusive la vida de mi cerveza. Entonces es una levadura hiper versátil, por ejemplo, para los que no controlan levadura, fermentación, porque no conozco ninguna otra cepa de levadura que entre 12 y 25 fermente relativamente bien. Pero por otro lado es muy chata, muy plana y come mucho. Entonces, inclusive con un macerado alto y destrinas y buscando un poco de complejidad, logro cervezas muy secas. Por eso es que no soy muy amigo de la Noti. La 05 la encuentro más maleable si la sabes trabajar. Si la maceras un poquito más alto, te va a quedar con un poquito más de cuerpo. Si la maceras bajo, te queda bien seca. Si la fermentás bajo, casi es neutra en la producción de ésteres. Si la fermentás alto, te produce unos ésteres que se notan ahí dando vuelta. Entonces, puedo jugar entre esa combinación de los azúcares que le doy para fermentar y la temperatura de fermentación, según lo que quiero dar. Volviendo a las dos escuelas que planteé, si vamos a hacer la de mucha cantidad de caramelos bajos, yo recomiendo fermentar bajo, la menor producción de ésteres posible. Esos ésteres frutados de la levadura dan una falsa sensación de dulzor que con mucha malta también puede resultar un poco empalagosa. Así que yo trato de fermentarla muy cerca de 19, entre 18 y 19. Bien, Black. Esta es una de las IPAs especiales que más me costó desarrollar hasta que encontré algo más o menos que me gustó y tampoco me deja del todo contento. ¿Por qué? Porque es muy difícil encuadrar en una cerveza que sea negra pero que no tenga carácter tostado.
La definición de Black IPA debería ser una American IPA negrita. Y el tostado, salvo que sea muy por debajo del lúpulo y que esté mínimamente ahí, no tiene que estar. De hecho, hay dos estilos por encima de Black IPA. Está la Black Ale y está la American Stout o la American Porter también. Entonces, la única diferencia entre una Black IPA, una Black Ale y una American Stout, resumiéndolo mucho, no es tan así, pero es la intensidad del tostado. Juega un poco la densidad y juega un poco el amargor también, pero para simplificarlo es la intensidad del tostado. Entonces, tiene que ser una American IPA, tiene que ser una cerveza en donde yo le pongo la nariz y explotan los lúpulos, y en sabor y en retrogusto me tiene que volver todo el flavor de los lúpulos. Si tengo chocolate y café, claramente me va a matar todo. La forma que lo encontré lograr, probé maceración en frío, maceración en caliente, poco tiempo, mucho tiempo, macerar aparte las tostadas, hacer 2 macerados, hacer una birra rubia. Lo que no probé nunca es Sinamar, que es un colorante de Bayerman que supuestamente no es nada químico, sino es un extracto de malta tostada. Acá no se consigue y nunca lo pude probar. Creo que sería una buena solución para hacer las cosas fácil. Entonces haces una American IPA y cuando la tenés hirviendo le pones unas gotitas. No lo tenemos. Pero de la forma que lo resolví, que le saco el menor flavor posible, es uso mucho porcentaje de maltas tostadas cuando ya estoy lavando. Hago un empaste de una cerveza rubia, típicamente una American IPA con un poquito de carapils y puede ser un poquito de caramelo bajo, tipo un 4% de un caramelo 20, 6% de carapils, Pilsen o Pale Ale a su gusto, depende de lo que quieran buscar. Macero, recirculo y empiezo a llenar la olla, lavando. Cuando tengo un tercio de la olla llena, con una cerveza rubia, con un mosto rubio, ahí le agrego un 10% de malta tostada que blendeo entre carafa 3 y cebada tostada. En realidad hice ese blend porque todo con cebada tostada me quedaba, tenía que usar mucha cantidad. La carafa 3 tiene mucho más color que la cebada tostada. Una tiene 550, la carafa 3, y la cebada tostada tiene 400 de color. Entonces tenía que usar mucha más cantidad y me daba el perfil tostadito, medio ceniza, medio café que tiene la cebada. Y si usaba solamente carafa 3, me quedaba el chocolatito típico de esa malta y no quería ninguna de las dos. Entonces hago un blend, 10% de la del gris de la lista total de granos, y se lo agrego, se lo espolvoreo en el macerador cuando ya tengo un tercio de la olla de hervor llena con un mosto rubio. Sigue lavando, obviamente tarda en bajar esa malta, no la toco, no revuelvo, no paleo, no hago nada, solamente la espolvoreo y ya estoy lavando con agua y más o menos se va mezclando. Y hasta la mitad de la olla más o menos sigo con un mosto rubio y se empieza a teñir. Se empieza a teñir de a poquito, cada vez un poquito más. Y cuando tengo 3/4 de olla sale un petróleo, café con leche, recontra oscuro, que le da una teñidita final a la birra. Con eso logré una cerveza que no es completamente negra, sino es un marroncito intenso, pero el lupulado queda muy limpio y se nota un montón en sabor y en aroma. Sí. La molienda esa alta tostada y la carafa 3, ¿cómo? No toco el molino, por practicidad, porque no, generalmente las tostadas las recontramuele, porque lo tengo calibrado para moler bien la Pilsen. Ya algunas caramelos me las muele un poquito de más y las tostadas me las hace casi polvito. Pero como lo tirás arriba, vos ya se formó la cama de grano, ya recirculaste, ya armaste toda una estructura en el mash, y cuando lo tirás se la banca bastante. De hecho, le he sacado fotitos y queda re prolijo. Cuando vos abrís la puerta del mash, queda toda la cama de granos y abajo es todo rubio, que parece una cerveza rubia cualquiera, y arriba queda como si fuera un marmolado, un cosito, una franja arriba de toda la tostada prolijita. Eso es si te salieron las cosas bien, si no se te tapó, si no se canalizó, si no pasó nada raro. Pero es un porcentaje de tostado bastante alto.
pero, y más todavía para una cerveza que no quiero tostado, pero lo agrego bien al final. Entonces es una especie como sacarle solamente el color con la menor cantidad de sabor posible. Obviamente que un dejo tostado tiene, a medida que se calienta y a medida que la birra va pasando el tiempo. Me pasa que en barril al principio es una bomba de lúpulo, a los 2 semanas de elaborada, recién filtrada, y después, no sé, cuando tiene 2-3 semanas en barril, el lúpulo claramente va cayendo y el tostado va levantando y cambia mucho la cerveza. Pero bueno, quedémonos con que fresca es una bomba de lúpulo y tiene bastante poco tostado. A ver si me queda claro. En definitiva, las maltas tostadas y las maltas oscuras las pones después de los recirculados que haces de la malta base, que hiciste primero del voto base. Claro, cuando ya estoy lavando. Cuando estás lavando, después pones. Cuando ya estoy lavando, recirculo el tiempo que vos tengas, 1 hora, yo hacer 1 hora, recirculo media, empiezo a lavar, a llenar la olla, y cuando tengo 1/3 de la olla de hervor, sea el volumen que sea, por eso hablo con cantidades, pues depende mucho del equipo de cada uno, cuando tengo 1/3 de la olla de hervor, ahí agrego el tostado al macerador. Fue la solución que encontré más práctica sin tratar de complicarme mucho la vida y lograr esto que te digo, que tengo una cerveza relativamente negra. No es, si te queda, la otra cosa que logré también es, si te queda negra onda una porter o una stout, ya te pasaste de tostado. De hecho, todas las Black IPA, las referentes, las Black IPA que más me gustan, son bastante flojitas de color. Si te queda negra, tenés mucho perfil tostado, sea chocolate, sea café, depende con qué se lo diste. Pero tiene que estar ahí al borde. Esa birra que si la mirás en la fábrica de día, el trasluz es medio marroncita o un rojito intenso. Después en un bar disimula bastante mejor y le levanta un par de SRM la poca luz del bar y una pinta. A ver si me olvidé algo. Bueno, este es el estilo que más cerca de un perfil inglés tiene. Generalmente hay muchos americanos que hacen Black IPA con una cepa de levadura inglesa. Es una cepa de levadura inglesa que nosotros no tenemos. Yo prefiero hacerla con 0,5, la he probado a hacer con 0,4 y no me gustó el resultado. Ahí es donde va, que les decía que las levas líquidas tenemos mucho más flexibilidad. Para esta birra iría ideal una cepa inglesa que tenga atenuación, una atenuación alta, pero una producción de ésteres media. No tenemos eso. Entonces, entre lo que tenemos seca, prefiero toda la vida la 0,5, por lo que les dije antes. Y si quiero que quede un poco más dulzona, con más corpulenta y más esterosa para simular un perfil inglés, lo que hago es fermento medio al límite, 20,5 para la 0,5 es el límite que por lo menos en mi práctica encontré, que tengo una fermentación buena, limpia, no tengo alcoholes superiores, no tengo ésteres por demás, y macero alto y le agrego un poco de carapil también, además de las tostadas que ya aportan destrinas, para tener una densidad alta. Generalmente en esta birra, por lo menos mi Black IPA, tiene 1064-1016. Es una birra que tiene bastante densidad final. Creo que esta y la Brown son las únicas que tienen tanta, si no ando entre 1010 y 1012 en todas. Está bueno que tenga más densidad final, le hace más amigable ese tostadito que queda de fondo. Si no, muy lupulada, muy amarga, con ese mínimo sabor tostado que le metimos, no queda algo muy tomable. Me está faltando algo muy importante, el lupulado. Esta birra, la gran mayoría, por lo menos las referentes que tengo en mi cabeza que probé, una de las birras que más me gusta, que ahora no lo hacen más, es la Gookie Jack de Firestone. Para mí es un birrón. Y es muy frutada, pero casi exclusivamente frutada. No tiene resina y tiene muy poco cítrico por detrás. Acá está muy bueno, por ejemplo, usar amarillo, que es un lúpulo difícil de manejar porque es sensible. Es un lupulazo, también es uno de mis preferidos, pero no es tan amigable como el Mosaic, por ejemplo, que es un lúpulo que en cualquier adición, casi con cualquier maltrato de la birra, llega al aroma final. Por eso hay una revolución tan grande, creo yo, de
de birras con mosaic porque siempre termina en la pinta, o casi siempre, tenés que hacer las cosas muy mal para que no termine. El amarillo es todo lo contrario. El amarillo es muy sutil y es muy volátil. Entonces, cualquier movimiento que hagamos o cualquier maltrato, oxidación que le hagamos a la cerveza, es probable que toda la adición de amarillo no llegue a la pinta final. Yo generalmente, como regla, al amarillo lo uso de flavor, minuto 10, minuto 15, para darle ese sabor frutado, tropical que tiene muy bueno, y en el último dry hopping. No lo uso al medio porque me parece que como sabor no llega a aportar nada y como aroma lo pierdo más adelante. Entonces no lo uso por ahí en una edición muy tardía de Whirlpool también, pero no lo uso en los 10-15 minutos finales de hervor como aroma o en un dry hopping temprano, en una birra que yo sé que va a estar mucho tiempo o le voy a hacer un segundo dry hopping. Lo uso al final de todo. Entonces me dedico a o ponerlo de sabor, si lo quiero para eso, o ponerlo al final de aroma. Y al medio tenemos 1000 lúpulos frutados, por suerte, hoy tenemos una variedad excelente. El Asaca es un lupulazo también que se puede considerar casi exclusivamente frutado. Todos tienen diferentemente de fruta. Yo cuando digo frutado, hay 20.000 frutas. Pueden ser frutos tropicales, dentro de los frutos tropicales puede ser maracuyá, mango, hay fruto de carozo, hay otro tipo de frutas más parecido al perfil de la levadura. Lo mismo cuando hablo de cítrico, no es lo mismo naranja, que pomelo, que mandarina, que limón o que lima. Pero bueno, para no meterme en ese enrosque y no irme demasiado de la mierda, dejémoslo en cítricos, frutados y resinosos, sabiendo que dentro de cada familia hay muchísimas combinaciones. Creo que esto dije todo. ¿Voy muy agresivo o no? Voy para atrás. Bien. Yo en mi Black IPA uso un blend de amarillo y citra, en donde lo tengo casi por adición, uso cada uno. Uso amarillo de sabor, citra en el Whirlpool y una mezcla de los dos en el dry hopping. Y tampoco lo inventé yo. La birra que más me gusta, que es la Bucky Jack de Firestone, te dice los ingredientes. Y siempre intenté más de 30 veces clonarla. Y dice las maltas, la leva y los lúpulos. Lo único que pude conseguir son los lúpulos, porque usa Maris Otter y maltas que nosotros no tenemos, y usa esta cepa de levadura inglesa que tampoco conseguimos, es líquida. Entonces uso amarillo y citra, y después fui jugando con esas adiciones hasta que encontré, es nada que ver a la Bucky Jack, pero por lo menos me gustó. A ver, la realidad es que aporta algo de sabor y aroma. Es imposible de que vos con tanta malta tostada, por más que la agregues al final, y ese color, el color no sale de la nada. No es un colorante artificial y que no tiene sabor que vos la teñiste. A ver, el color que tiene la Black IPA sale de las maltas tostadas, entonces tiene. A lo que voy es que si por las técnicas convencionales, si le agregás las tostadas de entrada, o le agregás mucho tostado en el recirculado, o cosas así, como haría una, no sé, una American Stout, por ejemplo, me voy a pasar de ese tostado y ya estoy en otro estilo y le voy a competir mucho al lúpulo. A ver, una American Stout es una cerveza bastante lupulada, pero es nada que ver con una Black IPA. Nada que ver. Entonces, mi solución a ese tema, después de probar, ya te digo, probé. Hay un libro de Gordon Strong que está muy bueno para homebrewers, que me gusta mucho, que tiene distintas técnicas de macerado de maltas tostadas y te dice qué prioriza en cada una. Está muy bueno el libro, y tiene un hot stepping, un cold stepping y un par de cosas más. Y probé infusión en frío por 24 horas, aparte, y se le inyectaba al hervor o se le inyectaba al fermentador. Probé infusión en caliente por 5 minutos, a 70 grados y 80 grados. Probé macerar todas las rubias, mandarla a hervir y después macerar todas las tostadas.
Eso me compré un quilombo. Imagínate que un macerado solo de tostado, molido finito, claramente se me tapó todo, no le pude sacar nada. Lo hice 2 veces, las 2 veces me quedó completamente distinto y ninguna de las 2 me gustó. Y después de probar nuevamente, por ahí encontrás una técnica mucho mejor, acordate de escribirme y avisarme. Pero después de probar varias veces, lo que más me cerró costo-beneficio y fácil de aplicar en distintos tipos de equipos fue eso. Esa técnica la podés hacer en un equipito de homebrewer, con una laderita, con una ollita de barril, o la podés hacer en un equipo grande, en donde vos tenés un hidratador y una tolva. Es cuestión de controlarlo bien los tiempos a cada una, pero la podés hacer en cualquier tipo de equipo. ¿Está bien? Bueno, no sé cuánto me falta. Brown IPA. La Brown, a mí personalmente me encanta. Es un estilo de IPA que no está muy desarrollado y que no hay muchas vueltas por ahí. Yo creo que lo que está bueno de esta birra es que tiene un lupulado muy intenso, pero que va de la mano con la única birra que conozco que tiene mucha complejidad de malta. Hasta ahora les venía diciendo que las birras americanas tienen una base de malta muy simple y solamente le trato de dar el soporte necesario para un lupulado violento. Bueno, esto es todo lo contrario. Esta birra tiene mucha complejidad de malta, tiene mucha variedad de maltas. Depende del cervecero y depende del toque que le quiera dar cada uno. Tiene Múnich, tiene Viena, puede tener melanedina, puede tener biscuit, tiene toda la gama de caramelos, desde un caramelo muy bajo hasta un caramelo muy alto. Algún caramelo especial como Special B o Special W de Castel o de Bayerman, que es un tostado medio antiguo que le da una mezcla de cosas muy buenas, frutos secos. Es clave en una cerveza, en una brown, los frutos secos, y un toquecito de tostado también es parte del estilo y va de la mano. Entonces, esta, en lo que respecta al grist, a la lista de maltas, es una cerveza que tiene muchísima complejidad de malta. Entonces, a un lupulado violento igual, como los que estamos hablando, las dosis que más o menos estamos hablando, le compite mucho más. Entonces, yo hago una Brown IPA que tiene 14-15 gramos por litro de lúpulo en el total de las adiciones, casi todo en el Whirlpool y en el dry hopping, y sin embargo, en aroma se sienten los frutos secos de la malta, y por ahí en sabor, ahí está jugando un poquito la malta con el lúpulo, pero es muchísimo menos lupulada que cualquier otra birra, simplemente porque tiene más complejidad de maltas y porque le compite mucho más. Sí. ¿No te queda media coloradita en vez de brown? No, uso bastante Special W, me gusta más la Special W de Bayerman que la Special B de Castel. Uso... La hice hace poco, 7-8% de Special W, que es bastante, y le meto 1,5% de cebada tostada en el recirculado. Y de color queda bastante intensa, queda ese color de aparicio que siempre me hace reír, de cobre profundo con destello rubí. Y tiene mucha complejidad. La Special W tiene eso, tiene esos frutos secos que van por las pasas, por los pasas claras, higos, ciruelas, tiene también avellanas, nueces, que es bastante típico del estilo, y queda muy bien con un lupulado frutado. En la última que hice, fue la primera que le puse Galaxy, que también es un lupulazo que tiene bastantes frutas tropicales, y la combinación de esos frutos secos con una fruta del lúpulo queda muy bien. Queda muy bien. También podés jugar, la he hecho con cítricos, la he hecho con resina. Generalmente la que menos me gustó fue con resina o con un principalmente resinoso. Nunca te queda un solo perfil en la cerveza final, pero sí destaca lo que vos buscaste de entrada. Y la resina con esa sequedad del tostado y los frutos secos no es tan amigable y le saca mucha tomabilidad. Yo recomiendo adiciones finales, Whirlpool y dry hopping de lúpulos
principalmente frutados. Y sí, para mí es el único ejemplo que encuentro de IPAs americanas en donde la intensidad de la malta está 1 a 1 con el lupulado. Es lo único. Después, de hecho, me pasó en la última cata de la World Beer Cup que tuve American Brown para catar y muchas no tenían aroma a lúpulo. Y no es un defecto ni es una penalidad según la Brewer Association, porque al tener tanta intensidad de malta y tanta complejidad, le compite mucho al lúpulo. Entonces, por ahí buscas un amargor un poco más alto que una English Brown, por ahí buscas un sabor o un retrogusto al lúpulo que se note más que en una English, que el lupulado es mucho más bajo, pero no tiene que ser una bomba de lúpulo como estamos acostumbrados en una APA o en una IPA americana. Hernán, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una American Brown Ale y una esta? Y como todo es la intensidad. Entre una American Brown y una Brown IPA, la Brown IPA es más seca, es más amarga, más alcohólica y más lupulada. Más todo. Más todo. Y levadura, recaigo siempre en la misma, pero no, tengo que aclarar que no soy amigo de la 04, no le encuentro la vuelta y la detecto muy fácil en nariz y me compite mucho con los lúpulos, pero una levadura americana relativamente neutra. Voy de lo que tenemos acá, 0.5. Si podemos jugar con levas líquidas de Wild Labs ya es otro campo completamente distinto, pero lamentablemente todavía no lo tenemos desarrollado. Eso es trabajo de ustedes. Hasta acá estamos. Me voy a ir a esta por si no me da el tiempo y después volvemos a la sesión, porque acá quería meter un par de técnicas de lupulado que tengo algunos tips que por ahí son útiles. Ahora está bastante de moda la New England. La verdad es que mucho no se sabe de la New England. Vi una charlita de un yankee que la tenía bastante clara en la Copa de Cerveza de América, en Chile, y estuve leyendo algunos artículos, pero es como un nuevo invento de los yankees que encontraron a hacer una cerveza todavía más extrema de lo que hacían antes, hablando de la American IPA, pero más fácil de tomar. Volvemos a lo mismo, a lo balance, a la tomabilidad, a que sea una cerveza amigable, agradable. La New England es una American IPA en donde tiene mucho más soporte de malta sin tener color. Sigue siendo una cerveza dorada, rubia, depende de cómo la quieran llamar, pero tiene mucho más soporte de malta. Generalmente se usa avena y o trigo, puede tener trigo o no, la avena es clave. Le da esa untuosidad, ese cuerpo en boca que es difícil de lograr con otro adjunto. Para que tengan una idea, no menos de un 10% avena, es bastante, es lo que tiene una Oatmeal Stout, por ejemplo. Respecto a la base de maltas, tiene algún caramelito dulzón. Estuve viendo varias recetas ganadoras de concursos y esas cosas yankees, y muchos usan Abbey, que es una malta caramelo 30 y pico, 35, depende el de Bayerman o el de Castle, pero es un caramelo que tira notas a miel. Es un dulzor distinto al dulzor de la malta, más mieloso, y que le queda muy bien a esta birra, y generalmente para el mismo porcentaje de alcohol la hacen con más densidad inicial y con más densidad final. Por ejemplo, la New England tiene muy cerca el rango de alcohol, mucho menos IBU, pero muy cerca del rango de alcohol que una American IPA, está entre 6 y 7,5. Pero, por ejemplo, para hacer una American IPA yo busco, no sé, 1062, 1010. Para esta birra se busca, por ejemplo, 1070, 1020. Entonces, tengo el mismo tenor alcohólico, pero con mucho más soporte de malta. Ese soporte de malta, principalmente lo que va a hacer es darme una cerveza mucho menos amarga y más fácil de tomar. La mayoría de las New England terminan alto, en no menos de 1014, 1016 y hasta 1020.
lo cual es bastante para una cerveza americana, y tiene como característica principal exclusivamente lúpulos frutados, en donde algunos le tiran un toque de otra cosa, volvemos a lo mismo, no hay ningún lúpulo que sea solamente una cosa, pero se priorizan que todos los lúpulos tengan su perfil principal frutado y todo últimas adiciones. No se le agrega amargor, no se le agrega sabor durante el hervor, es Whirlpool, dry hop al inicio de la fermentación, es otra característica clave de las New England. Ahora voy a explicar un poquito del dry hop. Cuando mandás el mosto a fermentar, se le hace un dry hopping, es bastante típico. Supuestamente también, ahí los chicos estuvieron hablando un poco, no se sabe mucho de la interacción del lúpulo con la levadura, los chicos tiraron algunos datos importantes que me gustaron, no me voy a meter con eso. Lo que sí puedo decir es que el aroma final que queda en la cerveza producto de este dry hopping antes de fermentar es mucho menos intenso que el de la final el que se hace cuando la cepa está, el mosto ya está fermentado, cuando es cerveza, pero dura mucho más en el tiempo, son compuestos mucho más estables, que son menos volátiles. Ese aroma en el dry hopping, en el barril va a durar mucho más tiempo y es otro aroma. Ahí es donde va la química de la interacción de las levas y la fermentación con el lúpulo, pero obtengo o solubilizo o retengo, o la palabra que sea correcta en el caso, pero retengo en mi cerveza final otros aceites esenciales distintos a los que tengo en el Whirlpool, con la adición de Whirlpool, o a los que tengo con la adición de un dry hopping en la final del final de la fermentación. Todo. ¿Qué IBUs tiene más o menos? ¿Cantidad? 40 prox, más o menos 40 prox, y son todos de Whirlpool. Yo las veces que la hice, es el tipo de birra maricona que te gusta a vos. Las veces que la hice le he hecho un dry hopping muy chiquito, un Fairward hop muy chiquito, nada, tipo un mini puñadito como para 1000 litros de mosto, le he hecho menos de 50 gramos. Y después, cuando apago el fuego, hago un hop stand, que es dejar el lúpulo de Whirlpool aproximadamente 1 hora, y le hago adiciones intermedias. Entonces, primero le agrego un lúpulo exclusivamente frutado. Cuando apago el fuego, típicamente dentro de mi cabeza, exclusivamente frutados, me entra el Calypso, me entra el amarillo, me entra el Asaca, como casi exclusivamente frutados. Y a mitad de ese hop stand, digamos a la media hora de reposo y que me quede media hora más, le agrego algún lupulito que tenga fruta, pero que venga acompañado de otra cosa. Citra es uno, Simcoe es otro, Bravo, Equinox, en donde trato de sacarle lo menor posible el cítrico y la resina y quedarme con la fruta. Otra cosa que probé también, que es algo que siempre lo comento cuando hablo de la técnica de Whirlpool, es que si haces un lupulado muy violento en el Whirlpool y lo dejas mucho tiempo, te pasás de IBU sí o sí. Me han quedado cervezas muy amargas exclusivamente con la edición de Whirlpool, y el ejemplo extremo es una Imperial IPA que hizo Minga, que no le agregó lúpulo en toda la cocción, y en el Whirlpool le agregamos 13 gramos por litro, cual es una asquerosidad, es bastante, y medimos los IBU con espectrofotómetro y nos quedó de 116 IBU, lo cual yo no lo podía creer. Habíamos apostado y perdí con Balsán de que no iba a llegar, no iba a pasar de 60 a 70. Así que me parece que ya no está más en discusión que la técnica de Whirlpool aporta IBUs. Lo que está en discusión es cuánto aporta, y la verdad es que no se sabe. Hay 28.000 fórmulas, son súper imprecisas y depende mucho de tu equipamiento. Depende de cuánto lúpulo le echás, de qué alfácido tiene, de cuánto tiempo de contacto está, de qué tipo de hervidor tenés, de cuánta temperatura se te cae en el hervor, en el Whirlpool o en la espera, de cuánto tiempo tarda en enfriar. Depende de 28.000 factores, con lo cual es imposible estandarizar. Lo que sí te digo que he hecho varias New England
que solamente con 5 o 6 gramos por litro de Whirlpool me quedan súper amargas. Súper amargas. Entonces lo que hago, que es otra técnica que hago hace mucho tiempo, que no tenía una explicación técnica o química y hace poco el Boti me la resolvió, es le bajo la temperatura del Whirlpool. Es una técnica que la descubrí como prueba y error como cervecero homebrewer rata, no hay otra explicación. Tenía una ollita de 50 litros y yo quería sacar 50 litros finales, lo cual es imposible, pero sacaba 30. Entonces lo que hago es arranco a hervir con el volumen y la densidad final que quiero al final del hervor. Entonces al inicio del hervor, obviamente que evaporo, concentro, levanta la densidad, baja el volumen y cuando apago el fuego y hago el Whirlpool, le incorporo agua de lavado que ya está pH corregido, que estuvo a 80 grados un rato largo y supuestamente no tiene ninguna porquería que me agregue, igual el mosto está hirviendo. Y ese 5 o un 10%, depende de lo que evaporaste, depende del hervidor que tengas, me le baja un par de grados la temperatura de Whirlpool. Eso lo hice por ratón durante mucho tiempo en mi equipito de 50 y cuando cambié un equipo que tenía un hervidor sobrado y no lo necesitaba, notaba que mis birras eran mucho menos aromáticas y tenían menos sabor. Lo empecé a hacer y mejoraron las birras y hace creo que 3 años que en la mayoría de birras que le hago una adición fuerte de Whirlpool, le bajo la temperatura con un agua de lavado a pH corregido y me gusta cómo queda. Hace poco el Boti me pasó un paper que lo habíamos hablado varias veces, yo no le encontraba una explicación más que sensorial y supuestamente abajo de cerca de 90 grados aumenta muy significativamente la solubilidad del humuleno. Siempre me confundo la resina con el aceite esencial. ¿Cuál querés decir? El aceite esencial. Humuleno. Humuleno, perfecto. La otra vez le dije humulona. Aumenta mucho la solubilidad de un aceite esencial que es el que más queda de todos los que andan dando vuelta en la edición de Whirlpool. Entonces ganás mucho sabor y aroma. Como contra, que para mí es un punto a favor, isomerizás menos alfácidos. Entonces tenés menos amargor. ¿Cuánto menos? Depende de tu equipo, depende cuánto grado le bajaste al Whirlpool y depende de 28.000 cosas. Pero lo que yo hago es eso. Arranco a hervir con la densidad y el volumen que quiero al final del hervor. Y después, si tengo un equipo grande, homebrewer, es manguerita o jarra. En un equipo grande, directamente por la entrada del Whirlpool, le meto el agua de lavado. Y levanto y recupero el nivel. Entonces yo ya sé la densidad, mantengo el pH, que es fundamental. Y le bajo en muy cerca de 90 la temperatura de ese Whirlpool. Y la verdad es que gana bastante sabor. Es una técnica que se podría comparar sin ser lo mismo con un hot back. ¿Cuál es la razón por la cual directamente no echas menos lúpulo en vez de enfriar? Porque menos lúpulo tengo menos flavor. Pero no era que estabas pasado de amargor, pero no de... Son cosas distintas, ¿entendés? El lúpulo nos aporta amargor, sabor y aroma. El amargor es una sensación en boca, no tiene un sabor asociado. Es como la astringencia. El sabor y el aroma, está el aroma en nariz y el flavor, que es la mezcla, que no sé si tenemos una palabra en español, que es la mezcla de sabor y aroma en boca. Para mí algo característico y algo que me encanta de una IPA americana es que cuando yo la trago, en boca me vuelve en retrogusto toda la fruta, el cítrico, la resina, todo el perfil lupulado de la birra, que es el aroma en boca. Esa mezcla de sabor y aroma en boca, los yankees le dicen flavor. Bueno, una muy buena forma de lograr ese flavor se lo da la adición de Whirlpool. La otra es el hop back. ¿Por qué? Porque generalmente el dry hopping no aporta sabor. Más todavía si filtras y eso vas a aportar casi exclusivamente aroma. Entonces, si yo bajo la adición de Whirlpool, claramente bajo el sabor que le estoy aportando a mi birra. ¿Cómo hago para mantener un sabor alto sin pasarme de amargor? Bueno, disminuyo a casi nada el amargor, la adición de amargor, y le bajo un poquito la temperatura de Whirlpool. ¿Y no probaste de pasar la olla
allá del borde, pasarlo por el peor de placa y volverlo hasta que baje un poco. No, pero no me gusta mucho la idea esa. Por el true. ¿Entendés? Porque te estás llevando todo el true al de placas. Y tenés partículas bastante grandes, tenés coágulos de proteína. No. Sí, tenés todo en suspensión. Hay parte que te va a quedar trabado en el de placas. Inclusive si tenés el trainer, el filtrito a la entrada del de placas, lo vas a tapar hasta la bola y después va a empezar a pasar igual o no va a pasar mosto. Entonces no banco mucho esa técnica. Nuevamente, es una forma que encontré de solucionarlo. Hay otra forma de solucionarlo, de bajarlo un par de grados. Pero la forma que encontré, la más práctica y la más sencilla, ya tenés el agua de lavado, ya la tuviste cuando terminaste de lavar ese agua hasta 80 grados, preparo X litros de más, depende de mi equipo y lo que evaporé, y la dejo ahí, se enfría. Cuando terminé de lavar está a 80, capaz que cuando la necesito, no sé, nunca la medí, está a 60, 70, nunca la medí. La idea es acercarse a 90 grados. La idea es acercarse a 90 grados, sí. En la práctica nunca llego a 90. Estoy más cerca de 95 que de 90. Pero ya hace una diferencia terrible. De hecho, hay otra prueba que me pasó en Minga que está buena. Mi birra y la de Minga de receta son bastante diferentes. Y le medimos los IBUs a 2 American IPA que estaban lupuladas muy distintos. Balsán le pone muy poco amargor y muchísimo Whirlpool y nada en medio. Y yo le pongo bastante amargor, algo de sabor y mucho Whirlpool, pero bajándole la temperatura. Pero eran muy distintas, te digo que de amargor de Apolo para los mismos 1000 litros yo usaba 700 gramos y él usaba 150. ¿Entendés? Y las dos birras dieron 63 IBUs. Yo había calculado 60 y Balsán había calculado 65. Yo había calculado 70 y Balsán había calculado 65. Y las dos dieron 63. Con el mismo momento las midieron a la par. Y es un poco, le puso una explicación a cuánto me baja ahí. A partir de ahí tengo una conversión de cuántos IBUs tengo en el Whirlpool. Nada, agarré un programita, hay varios programitas que estiman los IBUs del Whirlpool y le empecé a meter un factor hasta que encontré que me dio los 63 que me dio en el espectrofotómetro y ahora lo repito usando. Claramente no me va a dar igual, pero por lo menos ando más cerca de lo que andaba antes. Sí. Bueno, ahí tenés menos posibilidad de que se te tape porque el caño es más grande. Sí. Fíjate en no pasarte. Pero... Está bien, pero el ERMS pasa al mosto por el recirculado del MASH, no del hervor. ¿Le usás el ERMS para enfriar? Sí, podría ser. El tema es que te queda todo el sistema con un mosto muy turbio. Estamos hablando de birras que tienen un lupulado fuerte. Yo estoy hablando de birras que, no sé, tienen 1 gramo por litro a los 10, 1 o 2 gramos por litro a los 5 y entre 4 y 6, 7 gramos por litro en el Whirlpool. Tenés una cantidad de materia vegetal y de lúpulo y de proteína y de porquería dando vuelta en ese mosto que yo no lo mandaría a la bomba, a las cañerías, a la válvula, por más que tenga ERMS, no sé. Es muy pesado, es una torta bastante grande. ¿Al revés? La contaminación no sé, es poco eficiente, es peligroso. ¿De qué material? No me parece una buena técnica. Es muy práctica la del agua. ¿Cómo? Es muy práctica la del agua. Claro, hay forma, la de recircularlo también, podés hacerlo, pero la del agua es súper sencilla. Es el mismo agua del proceso, con el mismo tratamiento, no te modifica el pH, la tenés, no hay ningún equipo que no tenga un HLT, y lo resolvés. Es más, si tiene un piping, también ese piping te va a llegar al hervidor, no tenés que tocar nada. La tuviste durante todo el hervor, el manipulador no te extrae cosas iniciadas. ¿Al agua estás hablando? El agua de agua. No, está en la olla de agua, en la olla de licor.
Es la olla de agua, la que entra agua caliente y sale agua, la olla más boluda del planeta. ¿Me queda alguno? ¿Kitty? ¿Por qué le ponen el dry hopping al inicio de la fermentación? No entendí que es ilegal. Es muy característico de las New England. Va por ese lado, porque le sacás un sabor distinto. Una vez Stan Jerónimo dio una charla, creo que en Tandil, hace un montón de tiempo, que hablaba, explicaba un poco con gráficos, esos gráficos de araña, de los distintos aceites esenciales, de cómo modifica una fermentación. Que no sabe por qué, pero, por ejemplo, lúpulos que tienen, vos haces un blend de lúpulos en ese dry hopping o en el Whirlpool, de lúpulos que tienen poco linalol o poco mirceno, y el resultado final, la cerveza da una cerveza con alto porcentaje, con alto grado de mirceno. Eso debe tener que ver con lo que nos contó Juan hoy de las beta-glicosidasas, porque al principio de fermentación actúan mucho más que cuando cayó, Claro. que cuando precipitó. Y hay una interacción que también lo contó él, que no me voy a poner a hablar de eso porque no entiendo y no menos parado acá enfrente, pero que las levaduras laburan con los compuestos del lúpulo, con los diferentes compuestos, y tienen y producen otros nuevos compuestos. Que si lo agregas al final de la fermentación, esa interacción levadura-lúpulo no la vas a tener. Entonces, y la otra es que lográs un aroma mucho más estable, tanto con el Whirlpool como con el dry hopping al inicio de la fermentación. Lo que dicen los libritos es que te queda un 20% del aroma que le estás agregando, pero ese 20% dura mucho más tiempo que en todas las adiciones posteriores. Otra regla general también, como simplificando un montonazo de cosas, es que cuando más tarde le agregás el lúpulo a la birra en cualquier proceso, desde el mash hop hasta que la bajás a barril, cuando más tarde le agregás el lúpulo, más aroma te da y menos tiempo dura. Entonces, creo que la clave de eso son cervezas que tienen una alta graduación de sabor y aroma. Y lo lográs en esa interacción lúpulo-levadura durante la fermentación. Si vos le agregaste un Whirlpool violento, pero tenés una buena coagulación, el pH correcto y esperás el tiempo necesario, ese lúpulo que agregaste en el Whirlpool no debería ir a fermentar de ninguna forma. Entonces, ¿cómo haces para lograr esa interacción lúpulo-levadura en la fermentación? Haciendo un dry hopping cuando mandás el mosto al tanque. ¿Me estoy olvidando a alguien? No. Bueno, creo que como para terminar no comenté nada del dry hopping, pero algunas cositas que fui probando y que me dieron buenos resultados con el dry hopping. Bueno, dry hopping hay tantas técnicas como cerveceros a la hora de lupular una birra. Depende mucho también del equipamiento que tengamos, pero algunas cosas que fui probando con prueba y error y práctica y un poco de experiencia con colegas es, si voy a hacer un lupulado en los puntos finales de la fermentación, que es lo que técnicamente es lo más correcto, tiene varias explicaciones también. El dry hopping ideal es cuando le faltan 5 puntos por atenuar a mi cerveza. Típicamente yo quiero que termine en 1010, cuando la tengo en 1015 hago un dry hopping. Se explica por varios motivos. Hay una pequeña fermentación que lo que hace es genera una poca turbulencia que me va a aumentar la transferencia de aromas del lúpulo a mi cerveza. Si es mucha la turbulencia, si lo hago antes voy a evaporar aroma. Si la leva ya no está laburando y no genera CO2, no voy a tener un movimiento del líquido, entonces voy a transferir mucho menos aroma. Sería el equivalente a ponerle el lúpulo en una bolsa, que queda ahí fijo, se moja, se hincha, se hidrata, pero después no circula el líquido y no transfiere. Y la otra es que esa mínima incorporación de oxígeno que voy a hacer con cualquiera sea la técnica de dry hopping que haga, la leva es capaz de asimilarlo siempre y cuando sea una dosis chica, y no debería llegar a mi cerveza final. Nuevamente insisto mucho que el oxígeno disuelto en una birra lupulada es mortal, es mucho peor que cualquier otra cosa. Entonces, hace un tiempo, hoy lo hablaba con varios amigos, que ya dejé de agregar más lúpulo a la birra. Lo que hago es tratar de incorporar menos oxígeno en la cerveza terminada en el barril. Y cada vez me obsesiono más y laburo más y meto técnicas y procesos nuevos
para que la cerveza en el barril tenga la menor cantidad dentro del equipamiento que tengo de oxígeno disuelto. No agrego más lúpulo porque llegué a un momento que me di cuenta de que duplico el dry hopping y la birra tiene el mismo aroma. Entonces ya no es tan eficiente esa adición, pero sí me di cuenta de que con ciertos criterios o una buena purga de un barril o cómo llenarlo o el sistema de llenado hacen mucho a la estabilidad de mi aroma en la cerveza final. Lo que quería decir era el dry hopping. Yo generalmente tengo dos técnicas de dry hop, depende en qué instancia lo hago. Cuando hago al final de la fermentación hago un slurry. Básicamente hacer el slurry es una pasta, saco el mosto que está fermentando, que ya casi es cerveza del tanque, lo meto en un recipiente, idealmente cerrado, aislado, recontra sanitario y súper limpio y sanitizado. Le pongo el lúpulo, dejo que se hidrate y se lo inyecto al tanque de vuelta. A modo casero, el homebrewer se puede hacer con buenos resultados en un balde sanitario de plástico con tapa. Peso el lúpulo, le agrego muy cuidadosamente de abajo para arriba, sin salpicar y sin generar turbulencia y ni espuma la birra fermentando del tanque. Lo tapo, lo lleno más de 3/4, no hasta tope porque se hincha, pero lo lleno más de 3/4, lo tapo, lo dejo 5 minutos, lo revuelvo muy tranqui, no es que lo revuelvo agitando a morir, sino que de abajo para arriba le pego unos movimientos como para que se homogeneice un poco, y cuando veo que se creó una pasta bastante grande, se lo tiro al fermentador. Si es en un balde, no te queda otra que tirárselo por arriba, no hay forma de inyectarle con presión un balde al tanque. Si lo haces en un cosechador de leva o en un aparato especial para hacer eso, lo ideal es meterle presión e inyectárselo por el bus claro o por alguna válvula que quede de mitad del tanque para arriba. Esta técnica aumenta muchísimo la solubilidad de la transferencia de aroma del lúpulo a la birra. La encontré después de purgar en el fondo del fermentador trubs de pellet enteros. Entonces dije, la puta madre, estoy tirando el lúpulo, está cayendo y lo estoy purgando por abajo. Cero transferencia. Entonces empecé a leer, empecé a buscar y llegué a Slurry Hops. La contra que tiene es que por más bien que lo hagamos, estamos incorporando oxígeno, y las veces que lo hice en cervezas donde la fermentación había terminado, lo que gané duró muy poco y después fue peor. Entonces, como regla general, si lo agarro en el punto exacto ese, que si yo quiero una birra en 1010, si está entre 1015 y 1020, le hago un slurry. Si bajó de 1015, le tiro los lúpulos directos. Lo mismo que para el segundo dry hopping. Si hago un segundo dry hopping, el primero lo hago el slurry cuando lo agarré bien, el segundo le libero el CO2 y le tiro los lúpulos. Cuando utilizo pellet directo, lo que hago es los peso en un recipiente que esté muy cerca del volumen que voy a necesitar, lo tapo y lo dejo aclimatar. Otra cosa que vi también en la experiencia es que si los tirás congelados del freezer, les cuesta mucho más hidratarse y se van al fondo. Entonces los dejo aclimatar, se los dejo ganar temperatura ambiente, tapados, porque no quiero que se me vaya el aroma, si no el remedio es peor que la enfermedad. Tapados, los dejo, depende el día, depende el momento y todo, 15 minutos, media hora, una hora, y después se los tiro por arriba del fermentador, pero como ya no tengo actividad y no tengo presión positiva en ese fermentador, para tratar de incorporar la mínima cantidad de oxígeno posible, lo que hago es, le pongo un poquito de presión positiva por abajo. Si tienen la salida de birra o si tienen un tanque con bosque claro, lo que hago es le pongo el regulador de CO2 en 100 gramos, 200 gramos, una presión mínima, lo dejo abierto, abro el tanque por arriba y le agrego el lúpulo. Eso lo que hace es me genera una presión positiva de CO2 que va a salir del tanque y voy a oxigenar un poco menos. Siempre algo de oxígeno voy a terminar metiendo, pero la idea es que sea lo menos posible, que no entre el aire que está en el ambiente cuando yo le tiro el lúpulo. Eso lo hago cuando no la agarro en el punto justo de hacer el slurry o en el segundo dry hopping. Y después otra cosa que logré, que en la práctica que me pareció que tienen diferencias significativas y también los yankees lo hacen bastante, son dos cosas. Una, antes del dry hopping purga total, eso hace mucho a la diferencia en la calidad del aroma.
no me va a quedar más aroma, pero me va a quedar un aroma mucho más limpio y mucho más amigable, que me quede el aroma que yo quiero, no todo el resto que no quiero. Y básicamente es con una manguerita en el fondo del tanque, despacito, purgar hasta que se canaliza y sale líquido. No abrir la válvula a lo loco y tirar, porque se canaliza al toque y te sigue quedando un montonazo de true en el fondo del tanque, sino es despacito, que no se canalice, abro, purgo todo el tanque, cuando sale mosto por abajo del todo, ahí hago el dry hopping. Y la verdad que queda bastante más limpio el aroma que logro en la cerveza. Y la otra es o con los puntos finales de la fermentación o con presión de CO2 por abajo a un dry hopping a presión. Claramente esto deja fuera a los tanques de plástico, lamentablemente no lo soportan, pero si tienen tanques inoxidables que se la banquen en presión, cuando agregamos el dry hopping se arma como un Krausen, que es una espuma como la de la fermentación, pero de lúpulo, y queda una cantidad de lúpulo muy grande por arriba del líquido flotando. Claramente eso no está transmitiendo aroma y de eso no me estoy llevando nada. Después de verlo en el tanque vacío, o de ver de que la birra me salía muy limpia cuando la iba pasando y al final de todo salía un montón de lúpulo tipo en el fondo, le meto presión. Entre 1 kilo y 1,5 kilos, que si lo hago cuando quedan 5 puntos de fermentar, hago el slurry, cierro el blow off y esos 5 puntos me levantan la presión necesaria, queda todo divino, generalmente queda entre 1 kilo y 1,5 kilos, hasta 2 kilos no lo toco, si es de más de 2 kilos lo venteo un poco, me parece demasiado. Y todo el dry hopping en caliente y después el frío antes de filtrar, si es que filtran, o antes de trabasar, si es que trabasan, lo dejo con presión. Eso hace que esa crema de lúpulo se meta para abajo, y la otra es que se va solubilizando un poco de CO2 en la birra terminada y me genera esa turbulencia y esos movimientos de las burbujitas que también me ayudan mucho a la transferencia de aroma. Eso ayuda muchísimo. Lamentablemente no es posible con plástico y ahí lo deja fuera. Creo que de modo resumido eso era todo lo que tenía que decir del dry hopping. Me pasé un poco, si quieren contestar algunas preguntas, pero damos por finalizada la charla. Yo te quería preguntar si nos dabas una pequeña reseña de lo que es el Hope Stand, ¿no? ¿Se dice? Hope Stand. El Hope Stand es un whirlpool prolongado, básicamente, ¿no? No hay que separar mosto para... No se separa el mosto para hacer juntarlo con el lúpulo, digo, ¿no? No, se hace en el alrededor cuando apagas el whirlpool. Hay otras técnicas, los yankees tienen inclusive equipos especiales. Los yankees tienen equipos especiales para hacer esto. Un equipito tipo un Sputnik de Star Wars para hacer un hop stand, para hacer hot rocket, para hacer hop back. A nuestra escala y con lo que tenemos al alcance de la mano, el hop stand es un whirlpool prolongado. En lugar de hacer un whirlpool y esperar, no sé, depende del equipo, 15, 20 minutos, media hora y enfriar, es hacer de tinta agregado de lúpulo y dejarlo más tiempo. Dejarlo mucho más tiempo. Eso es un hop stand. No tiene ninguna ciencia más que la otra. Después es jugar con la alquimia de cada cervecero, si le agregás más fruta, más resina, una mezcla de las dos, cuántos gramos por litro, de qué lúpulo y en qué momento. Pero la técnica es un whirlpool prolongado. ¿Qué se logra de un segundo dry hopping? Más aroma. Más aroma. Hay cervezas que te cuesta mucho impartir el aroma. A ver, un Imperial IPA, nuevamente, tenés mucho más alcohol, mucho más ésteres, mucho más perfil de la malta. Los mismos 4 o 5 gramos por litro que en una Session IPA el aroma explota, en una Imperial IPA casi no existe. Entonces yo, por ejemplo, no a todas las birras le hago dry hopping, prefiero hacerle un poquito más y uno solo que hacerle 2. Pero a una Imperial IPA no tenés chance. Y a la IPA Lager me pasa lo mismo por los tiempos. Cuando hago IPA Lager, la birra está en el tanque un mes.
Entonces, si yo le hago el primer dry hopping al inicio de la fermentación, pasan más de 2 semanas hasta que bajo esa birra. Porque el final de la fermentación es a los 6-7 días que inoculé, y la birra la bajo a los 30, en el mejor 25, 30, 40, 20, depende la densidad. Tanto la Imperial IPA como la IPA Lager le hago el segundo dry hopping. Y la idea es más aroma, no hay otra explicación. Es mucho menos efectivo, no eficaz esa adición, pero levanta. Entonces, en cervezas que vos tenés, que te cuesta mucho. Yo la última vez que hice Imperial IPA saqué Session IPA y Imperial IPA juntas. Y salí a dar una charlita por los bares presentando las dos birras. Y mi Session IPA tiene 11 gramos por litro totales de lúpulo y mi Imperial tiene 20-22, depende de cómo lo considere. Y estaba mucho más aromática la Session IPA. Mucho más aromática la Session IPA. Una birra tiene 1048 y tiene una base de malta súper simple. Bueno, la otra más o menos también, pero la otra tiene 1080. Entonces, no es que te quedaron un montonazo más de estrinas, te quedaron un montonazo más de alcoholes superiores dando vueltas, de ésteres. Y ahí es más jodido impartirle el aroma. Ahí es donde viene el segundo dry hopping. Cuando querés duplicar. O levantar algo que te quedó medio flojito. ¿Algún defecto de por qué no hacerlo con todo el lúpulo amargor? ¿O ves alguna desventaja más allá de que... ¿Por qué no hacer todo el lúpulo amargor como Fairworld Hop? Y para mí es por lo que dije hoy, porque deja de cumplir la función por lo cual haces el Fairworld Hop. El Fairworld Hop lo hago con el objetivo de eliminar oxígeno y generar menos reacción de intensidad en todo el lúpulo de hervor. Entonces, si lo agrego todo junto, no estoy ganando nada, porque ya está ahí. Ya tengo mucha materia vegetal dando vuelta y tengo mucho tiempo. Ponele que tenga 1 hora en llenar la olla, más lo que puedo llegar a tardar en romper hervor, más los 75-90 minutos de hervor. Voy a tener mucho tiempo esa materia vegetal, que también tiene isoalfa, pero tiene un montonazo de cosas que no quiero, como tanina, como polifenoles, como un montonazo de cosas. Que me van a estar jodiendo, le doy más tiempo de contacto. Es más probable que me lo lleve puesto en la cerveza final. Hay una regla también de que para birras que son de alta densidad, que la hervís mucho tiempo, que no se le agrega al lúpulo más de 90 minutos de hervor. Entonces, si vos querés hervir 120, 150, 180, el lupulado se lo hacés al 90. Y básicamente también es por eso. Es por no tener toda esa materia vegetal y porque también los alfácidos que se convierten a isoalfácidos, si lo dejás mucho tiempo con un hervor muy vigoroso, esa reacción continúa. Vos sabés decirme muy bien. Por la polimerización de los polifenoles que dan. Claro, y esos isoalfácidos que formaste de amargor se van a un nuevo compuesto, que en este momento no me acuerdo cuál es, pero que es otro compuesto más que nos da Harsh. ¿Cómo te manejas con el filtrado en la lúpula? Es Boca River, Chevrolet Ford o muchas otras rivalidades que no tienen ningún ganador. Yo soy profiltrado. A mí me encanta el filtrado por muchas cosas. En la balanza lo que gano es mucho más de lo que pierdo. Claramente te saca aroma, claramente te saca un poquito de color y te saca un poquito de cuerpo. Está recontra comprobado, no lo digo yo. Pero tenés una cerveza mucho más limpia y me quedo con lo mejor en el momento que yo quiero. A ver, a mí, nuevamente con el dry hopping hay muchas técnicas. A mí me gusta la técnica de mucho lúpulo por poco tiempo. Si yo un slurry le agrego 4, 5, 6 gramos por litro a una birra, lo dejo a temperatura de fermentación alta, como termino entre 20 y 22. Lo dejo 3 días y después lo mando a frío. En un tanque grande, ¿cómo hago para que eso decante? Necesito 2 semanas y he tenido birras 1 mes a 1 grado y eran un café con leche.
que no las tuve las tuve porque no tenía barriles para bajarla, no porque estaba esperando que decante. Pero no decanta cuando tenés una turbidez muy extrema. Entonces, y más si te digo un tanque de 1000, 2000, 3000 para arriba, la decantación es por gravedad, tenés más altura. Entonces, lo que gano con el filtrado es, le hago una adición grande en la forma en que más rendimiento tengo y en el momento que quiero lo elimino del medio. Y eso de otra forma no encuentro cómo hacerlo. ¿Entendés? A mí me gusta agregar 6 gramos por litro, lo dejo 3 días a temperatura de fermentación, un día 12, un día 1 grado y lo filtro. Cuando el filtro es un té verde, café con leche, recontra turbio. Y lo saco del medio y me queda un producto bastante cristalino, no filtro muy fino. En Sudamericano uso Cas3, casi todas, algunas un poquito más. Y queda muy fácil de tomar, el amargor queda limpito, pronunciado, se va rápido, no como leva, no como lúpulo, no me provoca ninguna aspereza y tengo un aroma bueno. Claramente una cerveza sin filtrar tiene mucho más aroma a lúpulo, pero tiene mucho menos tomabilidad en boca. Muchísimo. Bueno, me están echando. No. Gracias. Estimados